Hola, bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Estambulián. Soy la doctora Marité Rosanova y hoy vamos a hablar un tema apasionante, que poco sabemos, la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Sirve en la medicina? Y para ello contamos con la brillante colaboración de Hernán Rauwenstein, médico pediatra especialista en inteligencia artificial. Hola Hernán, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Marité. Gracias por venir. Hernán, a mí me tiene sorprendida la inteligencia artificial. ¿Podemos empezar por el principio? ¿Qué vendría a ser la inteligencia artificial? Bueno, a mí también me tiene sorprendido, ¿eh? Y la inteligencia artificial podemos definirla en términos sencillos como un campo de informática que intenta desde hace más de 70 años copiar, emular la forma de pensar de las personas. Es decir, a pesar de que nosotros nos gustaría tener la capacidad de procesamiento de una computadora, es al revés. Se intenta desde la informática copiar la forma de pensar de los humanos. Aumentar la capacidad de procesamiento, de razonar y la clave, aprender. Es decir, que si nosotros pensamos en cómo usábamos las computadoras hasta ahora, eran sistemas bastante estáticos en los cuales uno utilizaba un software y en realidad era siempre el mismo. Podría haber algún upgrade, una mejora, pero básicamente era lo mismo. En cambio ahora hay que tomarlo como un sistema que aprende, que si nosotros lo utilizamos bien, cada vez va a funcionar mejor, nos va a conocer, va a tener memoria sobre lo que hacemos y nos va a dar respuesta cada vez más adecuada a lo que pretendemos. Bien, vos dijiste que hace 70 años, porque me parece como que empezó ahora para mí. No, te vas a sorprender. En realidad, en la Segunda Guerra Mundial, Alan Turing, que era un británico, un matemático, estadista británico, empezó con una idea justamente de que las computadoras podían ser inteligentes. Ni siquiera habló de inteligencia artificial todavía. De hecho, postuló un test que se llama el test de Turing, que decía que se iba a considerar como inteligente una computadora el día que un jurado de seres humanos no pudiera distinguir si estaba interactuando con otra persona o con una computadora. A partir de ahí creció esa idea, se incorporó en los años 50 el término inteligencia artificial y llegamos al día de hoy donde está al alcance de todos. Pero si en realidad pensamos, nosotros utilizamos sistemas con inteligencia artificial desde hace mucho tiempo sin saberlo, por ejemplo cuando utilizamos Spotify o Netflix. O Waze o Google Maps, es decir, todos esos sistemas utilizan inteligencia artificial, procesan datos en forma masiva y nosotros no lo llamamos ni siquiera de esa forma. Claro, por eso me parecía como algo muy reciente, pero mira. Claro. No, se habla desde el año 2022 de inteligencia artificial, parece que hubiera nacido ahí, cuando aparece ChatGPT y pone al alcance de todo el mundo en forma masiva y muy sencilla el uso de los modelos de lenguaje en realidad. Bien. Ahora, esta inteligencia artificial, porque vamos a encararla sobre todo para la medicina, ¿cómo se conjuga inteligencia artificial y medicina? En realidad llega para ser usada por todo el mundo, desde un chico a un adulto y a un especialista, por ejemplo, en medicina. Es algo tan revolucionario en la medicina como podemos compararlo a la aparición del microscopio, ¿sí? Es decir, que puso en algún momento, hace ya varios siglos, a la vista de los médicos cosas que eran imposibles de imaginar que existían. Bueno, la inteligencia artificial es tan revolucionaria como eso. Hoy está adoptada y ha demostrado ser muy útil en situaciones como, por ejemplo, búsquedas bibliográficas, lectura crítica y procesar y colaborar en tareas administrativas y repetitivas, es decir, ahorrarnos tiempo y hacernos más eficientes. Y también se está incorporando en la práctica clínica, aunque con mucha más precaución, para asesorarnos en la toma de decisiones clínicas sobre los pacientes, básicamente. Ahora, ¿podría llegar a reemplazar la inteligencia artificial al médico? Porque viste que la gente muchas veces al consultorio ya te viene y dice, lo busqué en Google o lo busqué en ChatGPT. Entonces ya te vienen, aunque me parece que tengo esto y tengo que tomar esto y esto. ¿Es tan así? Yo estoy convencido de que no. Yo también. En realidad hay una frase que me gusta que dice que el médico que se quede sin trabajo por la inteligencia artificial va a ser aquel que no sepa usar la inteligencia artificial. Y no va a quedar sin trabajo por culpa de la IA, sino porque lo van a superar otros médicos que lo utilicen. No lo reemplaza. Lo que viene es a potenciarnos, a ayudarnos, ¿sí? Estamos muy lejos de que reemplace la relación médico-paciente, la capacidad
de percibir Escucha, lo que le claro. pasa al otro, la escucha. Estamos muy lejos de eso. Por ahora es impensado, te diría. Bien. ¿Y qué aplicaciones tendría? Por ejemplo, leí que en radiología, por ejemplo, puede ser muy útil y detectar anomalías en una radiografía antes que tal vez uno lo detecte. ¿Puede ser? Perfecto, es así. Los usos que ya están más implementados y que ha demostrado ser superior al ojo humano, pero no superior al médico, es en el procesamiento de imágenes. Y justamente la radiología es procesar imágenes, sean radiografías, resonancias, tomografías. Lo mismo, por ejemplo, en la anatomía patológica o en la dermatología. Pero hay un concepto muy interesante que se llama Human in the Loop, que es decir, la mayor potencia de la inteligencia artificial aparece cuando tiene un humano en ese proceso, no cuando actúa de manera independiente. Es decir, cuando el humano es el que finalmente supervisa y toma la decisión y no la IA sola. Es decir, inteligencia artificial más el médico es superior a cualquiera de los dos por separado. Bien. ¿Y cómo lo emplearías? Porque a mí, viste, me cuesta determinar. ¿Cómo haces con la inteligencia artificial y ver la radiografía? ¿Cómo se haría? Bueno, específicamente para lo que es, por ejemplo, diagnóstico por imágenes, los software que realmente son buenos son software que son pagos, son costosos y que están incorporados hoy en día en instituciones grandes. Digamos, para el médico individual todavía no está tan al alcance. Es decir, no hay una herramienta de uso masivo como ser ChatGPT o algo que sirva realmente para eso. Tiene un margen de error que es inaceptable en la medicina todavía, un modelo de lenguaje para ese tipo de procesamiento. Bien, y si no de la otra forma, sería costoso y que las grandes instituciones solo podrían abordarlo. Y lo tienen ya hoy en día, muchas y de Buenos Aires, aunque uno no lo sepa. Por ahí la primera mirada a las radiografías las hace un sistema de inteligencia artificial y ya pone alerta sobre imágenes patológicas donde el humano, Human in the Loop, mira, confirma o descarta esa imagen, ese diagnóstico y finalmente hace el informe final. Pero ya se puede incorporar en la práctica cotidiana. Por ejemplo, yo como pediatra o cualquier médico clínico en su consultorio puede acelerar tareas que antes llevaban mucho tiempo, como por ejemplo preparar resúmenes de historia clínicas, ¿sí? Hacer búsquedas bibliográficas, mantenernos actualizados, leer un paper. Nosotros sabemos que lleva mucho tiempo, primero encontrar las novedades, después leerlas, encima en otros idiomas muchas veces, y con términos complejos. Ahí es donde la IA viene a ayudarnos de una manera que es espectacular. Te resume los trabajos, te resume lo que vos querés leer. Esto sería. Exacto. Te permite encontrarlo porque la información es tan abundante que a veces es difícil encontrar lo que queremos y la IA hace eso. Luego nos ayuda a sintetizar ese artículo y hasta te explica. Cuando uno intercambia con un software un diálogo, puedes decirle, por ejemplo, no entiendo el análisis metodológico. Ajá. Y la IA te lo explica en español y en términos sencillos. Y uno puede volver a decirle, tampoco entiendo qué prueba estadística utilizaron, y va y busca información y te la vuelve a explicar más sencillo si no lo entendiste. Es decir que está muy bueno, digamos, como vos decís. No solo el médico o la inteligencia artificial, sino en conjunto se puede llegar digamos, a disminuir el tiempo que uno necesita para estar actualizado. Exactamente. Ahora, ¿no se corre el riesgo, por ejemplo, para escribir un artículo científico, de que uno se copie de la inteligencia artificial? ¿Eso es lícito? Por supuesto que ese es el riesgo y como pasó tantas otras veces con las tecnologías, primero aparece la tecnología, se hace masiva, aparecen los problemas y después las reglas. Hoy en día ya hay normas editoriales en la mayoría de las revistas científicas que establecen qué se puede y qué no se puede hacer. Como norma general, se puede usar la IA, no está prohibida. No está prohibido. Pero hay que declararla, ¿sí? Y hay cosas para las que se puede usar y cosas para las que no. Por ejemplo, se puede utilizar para hacer correcciones gramaticales y de estilo. Los médicos a veces no escribimos muy bien los artículos y ahí es donde viene la IA a colaborar con nosotros. Por ejemplo, eso se puede hacer.
Ahora, no se puede hacer que escriba sola todo un paper Claro. y uno lo firme y lo publique. Eso no está permitido. ¿Y cómo te podrías dar cuenta? Porque eso es complicado también, porque si escribe tan bien como un humano, pues sería complicado ver si plagió todo con la inteligencia artificial. Exacto. Escribe mejor que un humano y ese es un tema. A veces es sospechoso por cómo está escrito, de tan bien escrito. Pero además hay detectores de inteligencia artificial Ajá. que son también de uso masivo, están al alcance y la IA sabe cómo escribe. Entonces le resulta bastante fácil detectar que está escrito por inteligencia artificial. Ajá. Así que se utilizan también detectores. Es decir, que te puede servir, pero no para escribir, por ejemplo, todo el paper. Exacto. Uno debería escribirlo, el autor es el humano, el responsable de lo que escribe es el humano y la IA es una herramienta que colabora. Para darte un ejemplo, un procesador de texto como el Word, Sí. te subraya las palabras que tienen errores de ortografía o hasta estilos que podrías modificar. Y hoy en día nadie cuestiona de que eso no se debería utilizar. Ajá. Mejora la escritura, salen sin falta de ortografía y con mejor estilo. La IA vendría a hacer eso, pero a un nivel, por supuesto, mucho más elevado. Ajá. ¿Y qué otras aplicaciones tiene en medicina la inteligencia artificial? Bueno, una de las principales y que también ya está disponible es la colaboración o la ayuda en la toma de decisiones clínicas. Es decir, para mí es uno de los usos más importantes. Yo lo llamo tener un segundo par de ojos. Es decir, nos ayuda frente a un caso clínico a evaluar al paciente, a pensar, pero básicamente lo que hace es filtrar, organizar y presentarnos la información para que nosotros tomemos la decisión. Ujú. Es decir, nosotros podemos presentar un caso clínico difícil y la IA sale a hacer lo que nos llevaría tanto tiempo a nosotros, a buscar en millones de papers donde se habla de eso. Selecciona el material de alto valor metodológico, nos lo presenta y propone diagnósticos diferenciales o qué podríamos hacer. Tenemos que ir a un pequeño cortecito, Hernán, pero vamos a dejar a la audiencia en suspenso y vamos a hablar entonces si a partir de estos casos clínicos que vos planteás, si la inteligencia artificial se puede equivocar. Perfecto. Hemos concluido este primer bloque de A Ciencia Cierta. No nos abandonen, que volvemos en un ratito. Gracias. Pacientes con destino medicina de viajero, favor de embarcar por consultorio 4. Muchas gracias.
Hemos regresado en este segundo bloque de A Ciencia Cierta y seguimos con este tema apasionante, inteligencia artificial, a cargo del doctor Hernán Rauwestein. Hernán, nos habíamos quedado entonces con un caso clínico y si la inteligencia artificial se puede equivocar o no. Sí, claramente se puede equivocar. En realidad, la inteligencia artificial, los sistemas de inteligencia artificial están programados para darte una respuesta, ¿sí? Habrán experimentado todos que en general no te dice no sé algo, ¿sí? O no encuentra información, o ni siquiera dice a veces es ambigua la información que hay sobre esto. Siempre te da una respuesta y con bastante seguridad. Y eso es una fortaleza y a la vez una debilidad. Es decir, los sistemas de inteligencia artificial inventan información. Cuando no encuentran rápido lo que quieren o es contradictorio, te dan una afirmación y la hacen tan bien que uno cree que eso es cierto. A eso se lo llama alucinación. De la inteligencia artificial también alucina. También alucinan. Siempre dicen, ¿una computadora puede alucinar? Sí, ese es el término que se puso para describir cuando inventa algo, pero lo pone en contexto y de manera verosímil y uno cree que es así. ¿Cómo nos damos cuenta que está alucinando? Solo sabiendo mucho sobre el tema. Y el problema es que los profesionales de la salud utilizamos muchas veces la inteligencia artificial para hacer preguntas justamente de lo que no sabemos. Y ahí es donde nos puede plantar información que no es cierta y uno tomarla así. Como propia. Exacto. Entonces es muy importante elegir qué herramienta utilizamos cuando hacemos consultas. Yo hago encuestas permanentemente en los cursos sobre qué herramientas utilizan los profesionales para hacer consultas sobre pacientes y el 90% todavía sigue utilizando modelos de lenguaje como ChatGPT, Claude o Gemini. Es decir, que esos no serían adecuados para los temas médicos. No es el lugar adecuado, exactamente. Hay software específicos desarrollados para eso, que están incluso aprobados. Perdóname, porque vos decís para los pacientes también, porque a veces los pacientes buscan información en esos buscadores. Exacto. Y entonces en realidad tampoco serían totalmente fidedignos. No, es más, hay estudios ya publicados, esto lleva mucho tiempo, pero es increíble como ya en el año pasado, especialmente en 2025, empezaron a aparecer estudios donde muestran que los sistemas de inteligencia artificial funcionan muy bien y tienen muy buena información. Ahora, cuando una persona no médica, no profesional, le hace una pregunta y empieza a interactuar, cae esa especificidad y esa capacidad del sistema. O sea, es peor un sistema interactuando con un humano que solo. Porque hay que saber qué preguntarle, cómo interpretar los síntomas que uno tiene. Por eso en manos de la población general puede ser grave. Falla mucho más de lo que fallaría si no interactuara con un ser humano. Con los médicos eso mejora, pero tampoco funciona bien con un modelo de lenguaje. Entonces hay que seleccionar herramientas que se llaman así, herramientas de ayuda a la toma de decisiones clínicas. Y hay varias, y por suerte son gratuitas muchas de ellas. Son como un servicio que se pone a disposición de la comunidad médica no, profesional, porque también puede registrarse un licenciado en nutrición, un kinesiólogo, un bioquímico, alguien matriculado. Y de esas hay varias, Open Evidence, Vera Health, son aplicaciones gratuitas disponibles de altísima calidad para esto. Bien, eso sería para el profesional médico y alertar entonces a la gente que no busque sus diagnósticos en estos mecanismos de inteligencia artificial porque interactuando con gente que no sabe puede llegar a diagnósticos erróneos y preocuparse sin necesidad, por ejemplo. O tomar decisiones que no son correctas porque a veces los mismos pacientes ya se automedican y toman decisiones por lo que encontraron en la inteligencia artificial. El problema es que la mayor parte de las veces lo hace bien, pero cuando lo hace mal no te das cuenta y lo hace tan bien que justamente pasa desapercibido. Así, pero eso ya está publicado. Bien, y nos ibas a dar un caso, digamos, de utilización, un caso clínico de la inteligencia artificial. Sí, hay algo que me preocupa mucho y empieza a aparecer también publicado con esto de que se hizo masiva la inteligencia artificial, que es cuando los profesionales de la salud, en realidad está estudiado para todo tipo de profesional, delega funciones cognitivas en un sistema de inteligencia artificial. Voy a dar un ejemplo. Si yo a uno de estos sistemas, y a los correctos, los de apoyo a la toma de decisiones clínicas, le presento un caso clínico y le digo qué tiene mi paciente, el sistema me lo va a decir, y me va a decir casi siempre lo más correcto, porque están hechos para eso. El tema es que cuando uno empieza a utilizar eso y pasa el tiempo y delega esas funciones cognitivas en un sistema automatizado, empieza a perder esas competencias que había adquirido. Es decir, empiezan a aparecer términos
que antes no existían, que describen cómo nos afecta en nuestras competencias profesionales. Por ejemplo, esta que acabo de nombrar se llama de-skilling, es decir, que es la pérdida de habilidades, digamos, en un profesional de salud que había logrado adquirir. Un ejemplo, hay publicaciones que hablan de cómo endoscopistas pierden la capacidad de detectar adenomas durante el procedimiento porque empiezan a ser reconocidos justamente por las imágenes por un sistema de inteligencia artificial. Cuando les quitan ese sistema, cae su capacidad de detectar adenomas comparado a lo que eran antes de la utilización del sistema de inteligencia artificial. Es decir, que no casarse el 100% con la inteligencia artificial, sino seguir con nuestros conocimientos, nuestro pensamiento, porque si no descansamos en la inteligencia artificial y perdemos las habilidades Exacto. o los conocimientos adquiridos. En realidad hay una estrategia que es chequear la información, o sea, uno plantear los diagnósticos. Tengo un paciente que tiene ictericia, hepatomegalia y fiebre. He pensado estos 3 diagnósticos probables y la conducta a seguir que pensé es esta. Quiero que me desafíes y me digas si estoy pasando por alto algún diagnóstico diferencial importante y algún diagnóstico que puede llegar a ser peligroso para el paciente y no lo pensé. Ese sería un buen prompt, una buena orden. Claro. Y cuando uno empieza a actuar así con un sistema de IA, te sorprendes que también funciona mucho mejor que si uno lo utiliza como un oráculo que te da la respuesta mágica. Claro, y me parece que aparte esto te permite seguir vos pensando, teniendo tu pensamiento médico. O sea, no solo nos mejora en precisión diagnóstica, sino que además aprendes. Permanentemente estás aprendiendo, porque en el fondo no es la inteligencia artificial la que te dice respuestas mágicas, sino que te filtra, te organiza y te trae la información que existe publicada y te la presenta de una manera muy sencilla para que uno enriquezca ese pensamiento. Claro, y corrobore o aumente o amplíe lo que había pensado. Exactamente. Ese sería un buen uso. Bien, ¿y vos pensás que la inteligencia artificial con el tiempo va a hacer que el médico estudie menos o que vaya perdiendo esas capacidades si no hace esto que vos dijiste? Bien usada, yo creo que va a hacer que el médico estudie más y sepa más, porque justamente lo que hace es poner al alcance un montón de información que si no sería inaccesible para el médico. No todo el mundo sabe y es experto en hacer búsquedas bibliográficas, ni muchísimos médicos, por ejemplo, en Argentina son capaces de leer bibliografía en inglés. Estoy hablando de información compleja y la IA te lo trae al alcance de la mano en términos sencillos y entendibles y te enseña. Bien, ¿y cuál sería el futuro de la inteligencia artificial y la medicina? Yo creo que el futuro es que en el corto plazo es que no sea tan crítica y tan dependiente de las órdenes que le damos los humanos. Justamente que todo esto que digo del buen uso sea algo más automatizado, que ya no sea simplemente el oráculo que te responde una pregunta sencilla, sino que esté ya preparado para dirigirte hacia un razonamiento del caso clínico y no darte una respuesta fácil que puede ser errónea. Yo creo que en lo inmediato es eso. Y en el largo plazo es inimaginable. No sabría decirlo porque no claro. tiene límites casi. Bien, y vos das charlas para profesionales sobre inteligencia artificial. ¿Y qué las remarcás? Sí. Bueno, primero doy charlas y que fueron cambiando con el tiempo a medida justamente que vi la forma de utilizar y de pensar de los profesionales sobre la inteligencia artificial. Así que una de las cosas que hago más hincapié es en elegir la herramienta correcta. Los médicos tienden siempre a utilizar un modelo de lenguaje para todo, porque un modelo de lenguaje como ChatGPT hace y responde sobre todo y nunca te va a decir no lo sé o creo que me estoy equivocando. Entonces lo primero es saber elegir la herramienta. Si yo quiero hacer una consulta sobre un paciente, un caso clínico, no voy a usar un modelo de lenguaje, tengo que buscar una herramienta específica. Bien. Si yo quiero aprender o redactar o entender un paper, voy a usar una herramienta específica que me ayuda a la búsqueda bibliográfica, a la lectura de papers, y así para cada función que quiero. Bien. Eso es lo primero, saber elegir la herramienta. Bien. ¿Y cómo ves la actitud del personal médico y no médico frente a la inteligencia artificial? La penetrancia de la inteligencia artificial en la medicina va mucho más lento de lo que yo pensé que iba a ser. Porque yo lo veo así. Exactamente, sí, sí. De hecho, en algunos países del mundo va más acelerado, pero en general es lento. Porque justamente al no elegir una buena herramienta es muy frustrante. El médico detecta muchas veces estos errores, estas incongruencias y empieza a desconfiar. Entonces, un poco desiste del uso.
pero es simplemente por no saber utilizar la herramienta correcta o saber utilizar, digamos, la IA para qué funcione sí y para qué no. Bueno, yo te confieso que yo empecé con estas de lenguaje y como vi que había cometido varios errores, le perdí un poco la confianza. Exacto. Ahora con tu recomendación, bueno, hay que replantear todo esto, porque como vos decís, la coordinación entre el médico y la inteligencia artificial puede surgir detalles muy importantes para el manejo de los pacientes. Hernán, viste, nos quedan 2 minutitos y para ir cerrando me gustaría que dieras algunos mensajes sobre el uso correcto de la inteligencia artificial. Bien, a los profesionales de la salud les recomendaría aprender, estudiar sobre esto. Se lo llama alfabetizar en inteligencia artificial. Siempre cuando aparece una nueva tecnología hay que capacitarse y aprender a utilizarla. Y con la inteligencia artificial lo que se ve es que hay demasiado uso espontáneo, digamos, sin capacitación. Porque en realidad es tan fácil, parece, usar un modelo de lenguaje que todo el mundo lo utiliza así. En realidad la mejor recomendación que les podría dar es eso, aprender, hacer cursos y aprender a utilizarla de manera segura y eficiente. Claro, porque no debe ser difícil en buenas, digamos, con buenos conocimientos y estudiándola, como vos decís, alfabetizándose. Sí, alfabetizándose. Te sorprenden los resultados cuando la utilizas bien. Bien, voy a ir a tus cursos. Y para la gente, ¿qué valor le da a la inteligencia artificial? Para la gente que siga consultando a su médico, ¿sí? Si antes utilizaban internet para hacer consultas y lo que accedían era a una página web que decía algo y leían y se informaban de ahí, el gran cambio es que ahora le responde directamente con una producción propia, un modelo de lenguaje. Y ahí es donde parece que todo fuera más fácil y masticado y digerido para la gente. Además lo habla en un lenguaje muy sencillo y entendible, pero nunca te va a señalar cuál es el error y todo va a depender de cómo le presentes tu problema. O sea, con lo cual la sugerencia es consulten a su médico, no se automediquen por la inteligencia artificial. Perfecto. Hernán, muchísimas gracias, te vamos a volver a invitar. Bueno, muchas gracias. Hemos concluido este brillante programa de A Ciencia Cierta. ¿Qué nos enseñó el invitado? Que la inteligencia artificial llegó para quedarse y puede mejorar los diagnósticos y tratamientos. Pero como paciente, sigan consultando a su médico. Y como dijo el invitado, la inteligencia artificial junto con el médico se potencian mucho más de lo que podrían actuar en forma separada. Así que muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo capítulo de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Estambulián.